Los territorios de los pueblos indígenas, de las comunidades productoras de alimento en este país, están siendo amenazadas por la expansión de las políticas mineras del Estado, en consecuencia por los proyectos mineros que sostienen cada gobierno de turno. Voy a concentrar el tema Palo Quemado Las Pampas. Si bien es cierto, aquí se está argumentando que no corresponde la consulta previa, libre e informada, cuando nosotros podemos demostrar en la práctica que existen pueblos indígenas a la cual el Estado está obligado a garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, debemos recurrir a la Constitución de la República lo que refiere a la consulta ambiental. La consulta ambiental define cuál es el sujeto consultado, quién es el titular. Dice con claridad en el artículo 398 de la Constitución, la titularidad de este derecho le corresponde a la comunidad o comunidades, independientemente de su etnicidad, cuyo medio ambiente puede ser afectado por cualquier decisión de una autorización estatal. Me voy directamente a aquello. El Estado, el gobierno de Lazo ya intentó, militarizando, poniendo policías, ya intentó llevar la consulta a través de del decreto 754. Fue conocido el mundo, conoció el país, de las cuales hay pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales. En ese sentido, cabe mencionar en este momento que si estamos en este momento posesionando que están afectando al medio ambiente y no ha habido un consentimiento, no ha habido la participación de las comunidades, ¿cómo se pretende posesionar una consulta ambiental a punta de bala, con militares, con policías y encima de esto con un instrumento que ya fue rechazado, en este caso en el año anterior? El decreto 754 la declaró la Corte Constitucional que es inconstitucional. ¿Cómo es que un decreto que fue invalidado el año pasado, resulta que ahora el gobierno nacional, el gobierno de Noboa, intenta implementar con el mismo mecanismo, ahora con una normativa mucho más baja, que es una resolución de un ministerio? Y lo peor de todo, leamos el artículo 13 de este reglamento, se acomodan a las condiciones de Palo Quemado, Las Pampas y otros territorios. ¿Qué dice? Van a consultar únicamente a las personas que son registradas. O sea, si de las 1.200 familias, 1.200 personas que viven en este territorio, si no están dispuestas a registrarse, entonces, si pueden ser 50, pueden ser 70, prácticamente con ese decreto estarían viabilizando, rompiendo toda la Constitución, la ley que determina en este país. Por ello, hay que preguntar también al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿cómo es que el gobierno nacional ahora ha pedido colaboración a los ecuatorianos? Primero, en un mes, regalaron 2.600 millones de dólares a grupos económicos que han sido irresponsables durante décadas. Y resulta que ahora nos piden que paguemos 15% del IVA. ¿Para qué? Dijeron para la inseguridad. ¿Será que con la plata que sacan de los mismos pobres ahora se está pagando a los militares y policías para que vayan a meter bala en los territorios donde contiene minería? Hay que preguntar, ¿de qué lado están las Fuerzas Armadas? ¿De qué lado está? ¿Para dar seguridad a los ciudadanos? ¿Para dar seguridad a las comunidades que están dando de comer a las grandes ciudades? ¿O es que acaso están utilizando el tema de la inseguridad para que en este momento hayan pretendido confundir un acto violento de los grupos delictivos de este país, del narcotráfico, del crimen organizado, ahora para decir que no, 70 hermanos ciudadanos de Palo Quemado, de Las Pampas, agricultores que dan de comer a las grandes ciudades, ahora con procesos judiciales, 70 compañeros con procesos judiciales por terrorismo? ¿Qué está pasando en este país? ¿No estamos entendiendo los derechos que tenemos que convivir en este país? En este país está declarado, garantizado, derechos para ciudadanos individuales, derechos para ciudadanos que nos autodefinimos indígenas, somos derechos, en este caso garantizamos y peleamos y luchamos para que se respeten los derechos colectivos. No depende del ser indígena individual, sino depende de la comunidad indígena que convivimos en un territorio. Además de eso, por el presente caso, el derecho en este momento en el Ecuador, una de las constituciones más importantes del mundo, declara derechos a la madre naturaleza. El derecho a la madre naturaleza, ¿a quién corresponde la titularidad? ¿Al Estado ecuatoriano o a los que vivimos en el territorio? Con absoluta seguridad lo decimos, bajo declaración de las Naciones Unidas, de la OIT, de la OEA, declarada, ratificada en el 2016, declaramos que somos los titulares que vivimos en ese territorio. Y además de eso, en el último año, el Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional del Ecuador, ratificó los derechos de los campesinos, que es una declaración universal. Entonces, si vamos en este momento a valorar los derechos de los sujetos individuales, de los campesinos, de los pueblos indígenas, prácticamente las mismas normas, las mismas instituciones que garantizaron la ratificación están siendo los que están violentando en este momento este derecho. Por ello quiero pedir a los compañeros que han venido de Palo Quemado, Las Pampas, no podemos aceptar como normal, no podemos aceptar como racional, no podemos aceptar como natural que hayan venido a crear en sus propios territorios. En estos días han recrudecido el estigma al movimiento indígena sobre... Solo les preguntamos a los ciudadanos, a los sujetos políticos, a los dueños de las empresas transnacionales, a los dueños intermediarios de las empresas mineras en nuestro país, que no les importa el agua, no les importa la agricultura, no les importa la ganadería, no les importa nada. Solo lo que les importa son sus ganancias. Les preguntamos, ¿qué hicieran si llega la policía, las Fuerzas Armadas, con rifles a sus casas y dijeran, señores, aquí hay minería, ustedes se me van?
¿Cómo se portarían esa clase política, económica, cuando llegaran a sus casas? Seguramente se levantarían con dignidad. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento es eso, defender nuestra casa, nuestros territorios con dignidad. Por lo tanto, venimos a la Asamblea Nacional como un sujeto importante de un poder en este país para que se pueda llegar a la sensibilidad y se frene todos los actos de violencia en los territorios que en este momento están viviendo a nivel nacional. Ahora también se pretende confundir con el tema de la minería ilegal. La minería ilegal están siendo operadas por las mismas empresas legalizadas. Si no veamos la minería, que sale el oro de Napo, que sale el oro de Atuay, que sale el oro de, en este caso, de Buenos Aires, ¿en dónde están legalizando? ¿Acaso no son las mismas empresas que están llevando a cabo, están legalizando estos recursos? Entonces, por lo tanto, nosotros luchamos contra la minería ilegal, contra la minería legal, porque nosotros creemos importante que se pueden desarrollar otras actividades económicas. Palo Quemado, Las Pampas ha demostrado al país y al mundo. Están produciendo panela para la exportación y para consumo interno. Están produciendo cacao, están produciendo otros productos que permiten garantizar la soberanía económica de sus territorios, pero también la soberanía económica del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, exigimos a la Asamblea Nacional que puedan tener una postura y basta ya de violencia en los territorios de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los agricultores que estamos dando de comer a las grandes ciudades. Muchas gracias. Como se metía el dedo en mis tiempos. Señora Presidenta, señores legisladores, señor Presidente de la CONAIE. Estoy aquí porque en la convocatoria vi súper interesante poder dialogar con 8 ministros. Tenía 2 opciones, dirigirme a Palo Quemado o dirigirme a Quito. Dije, a Palo Quemado no me van a dejar entrar porque dice que está totalmente militarizado y las propias personas que se fueron a Palo Quemado el día de ayer por mi delegación no pueden ingresar y durmieron en Las Pampas. Estoy aquí porque creo que la Asamblea Nacional debe tomar su rol principal, el de fiscalizar. Si no vinieron a la comisión, solicito de manera inmediata 2 cosas. 1, el retiro de los militares desde el territorio de Las Pampas, Palo Quemado. La desmilitarización es emergente. Las normas nacionales y las normas internacionales prohíben la militarización de territorios indígenas. 2, solicito a la comisión que se solicite todo el expediente desde el inicio, porque ustedes son el rango fiscalizador y nos tienen que decir cuáles son las autoridades, quiénes, en qué momento han autorizado, porque no puede omitirse un derecho de los pueblos indígenas. La consulta debe ser antes de la concesión. Quiero saber si hubo o no hubo consulta. Porque ¿qué están haciendo ahora? Justificando una simple formalidad de informar. Y nosotros no aceptamos la información a cambio de la consulta previa. La consulta previa tiene sus características elementales para ser válida. Primero, tiene que ser previa. Antes, por eso se llama previa. No es después, es antes. Tiene que ser pacífica. No puede ser militarizado y con bombas y con balas y todo con agresiones. ¿Qué consulta va a legitimarse? Debe ser de buena fe. Es un elemento que le introdujo las Naciones Unidas. La buena fe, que la autoridad vaya en pro de los pueblos indígenas. Que la autoridad estatal primero piense en los derechos humanos, en la territorialidad como un derecho fundamental para la existencia de los pueblos indígenas. ¿Qué buena fe va a ser si les militarizamos, les cerramos por todo lado? Cuidado, se asome alguien más, aquí vamos a hacer un registro. Tiene que ser libre. Ayer me pasaron una foto que están en un corral tapado por vallas en la plaza de Palo Quemado. Más de 2.000 militares y policías delegados y 30 gente adentro en un corral para la consulta. Por lo tanto, no es libre, como dice las Naciones Unidas y como dice nuestra Constitución. Tiene que ser informada en lo elemental. Debe haber difundido por todos los lados. Señores, el día lunes vamos a comenzar la consulta ambiental. Pero ¿cómo van a informar si ahora se inventan un reglamento en donde alguien tiene que registrar? Aquí tuvimos un instrumento de consulta previa. Este instrumento fue observado como ilegal por la Corte Constitucional porque debe existir una ley. Y por eso también se deslegitimó las otras consultas aquí en la Asamblea Nacional. El decreto 754 no puede volver a ser aplicado porque está desautorizado por la Corte Constitucional, está suspendida hasta que exista una ley de consulta previa.
Por lo tanto, 2 parroquias con una riqueza agrícola increíble. 2 parroquias que quieren ser la belleza turística por sus cascadas. 2 parroquias que me hubiera gustado que si el Estado va a llegar a ser famoso a Palo Quemado y a Las Pampas, que hubiera sido con un asfalto, que hubiera sido con los puentes, que hubiera sido para dar la mano en servicios básicos a estas 2 parroquias. Hoy, como prefecta, estoy en la obligación de darle dignidad a estas 2 parroquias. Tengo 33 parroquias rurales en mis manos y voy a velar por las 33. Pero estas son las 2 parroquias que más sentimiento de indignación tengo por el olvido que ha tenido el Estado frente a estas 2 parroquias. Y allí voy a estar, al menos para comenzar a construir un puente. Aún así, por sus propios medios, pasan a ser históricas estas 2 parroquias porque sus productos han llegado a Europa, a Estados Unidos. Señora prefecta, le queda un minuto por la organización de la Y sesión. quisiera decirles a cada uno de ustedes que tomen una decisión de exhortar al gobierno nacional el retiro inmediato antes de que haya más daños a los derechos humanos, que se retire los militares. Finalmente, decirles que la criminalización de ningún gobierno vamos a salvar. El gobierno donde yo era legislador, aquí en el gobierno de Correa, 872 criminalizados, entre ellos estaba yo, hasta ahora conocimos los procesos. Los pueblos indígenas, hoy criminalizados, 70 solo en 2 parroquias pequeñas, no van a asustar por la criminalización. Están dispuestos a dar la vida para defender ese valor elemental cultural que es la tierra. Por lo tanto, gracias, señor presidente, señores legisladores, por recibirnos, pero reitero, yo vine acá para dialogar con los 8 ministros que ustedes llamaron. De todas maneras, muchas gracias. Señora presidenta, estimadas asambleístas y estimados asambleístas, quienes están aquí presentes. Igualmente también saludarles a los comparecientes quienes están presentes, pero sí es una pena que siendo autoridades nacionales en las cuales deben ser competencia para resolver este problema, han dado una ausencia total. Así se vive el pueblo, olvidado, abandonado. Prácticamente este es un hecho real que demuestran las autoridades, quienes deberían buscar una solución ante este atropello a los ciudadanos, a los defensores, a los luchadores, quienes están en este espacio territorial, que no hemos conseguido de la noche a la mañana. Somos propietarios legítimos porque siempre hemos luchado por defender por nuestro territorio, tanto en la Amazonía, en la sierra, en la costa, pero así nos han demostrado con la fuerza pública, atropellando nuestra integridad, asesinando a nosotros. Esto es la realidad que se ha vivido, no quizás con este gobierno, sino con todos los gobiernos de turnos, así hemos vivido. Pero la demostración que lo hacen las autoridades con la ausencia, esto significa que no pueden dar una solución, más bien esto va a continuar. Por eso, señores y señoras asambleístas, pedimos nosotros como movimiento indígena, como representantes de los pueblos y nacionalidades, que haya respeto, el derecho del territorio, el derecho a la vida. Nosotros siempre hemos exigido, siempre hemos estado exigiendo al Estado ecuatoriano el respeto, pero en las cuales hemos sido perseguidos y también criminalizados muchos de nuestros compañeros defensores y luchadores, en la cual nosotros hoy pedimos y rechazamos estas actitudes por parte del gobierno nacional, y no les quiero cansar. Y nosotros pedimos también de manera muy comedida, me sumo a la decisión y a la petición de la prefecta de Cotopaxi, inmediatamente el retiro de los militares de la fuerza pública, militares y policías, porque ese territorio debe estar libre, porque hemos nosotros vivido desde hace cientos de años libremente, y por lo cual pedimos inmediatamente el retiro de la fuerza pública. Y por eso finalmente quisiera entregar la lista de los compañeros y compañeras que han sido criminalizados. Y también pedimos que necesitamos resolver inmediatamente esta situación y que no solo quede en papeles, necesitamos accionar, y pedimos el trabajo de ustedes. Ustedes aquí están para resolver los problemas del país, estimados asambleístas, estimados autoridades del gobierno. Esperemos que el gobierno nacional esté escuchando lo que nosotros estamos diciendo. No es porque queremos venir a decir, como siempre nos han manifestado, aquí 2 o 3 dirigentes toman decisiones. No es así. En el movimiento indígena decidimos, siempre hemos decidido colectivamente, y nuestra lucha ha sido colectiva, por lo cual solicitamos resolver estos problemas inmediatamente. Muchas gracias. Aquí les dejo aquí en la mesa este documento.